49 minutos, damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, actualmente es ex juez de lo penal, fue también director provincial del Consejo de la Judicatura y de una persona también activa en medios de comunicación. Doctor Valdivieso, bienvenido. Quisiera preguntarle directamente la pregunta que hemos hecho ya a otros juristas o a otros expertos en diversos temas. ¿Puede la Constitución cambiar la justicia en el país? El problema está en el cuerpo constitucional, en la letra, en sus artículos, o la calentura no está en las sábanas. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que le tomo prestado la última frase y reflexión suya: la calentura no está en las sábanas. Yo creo que el problema del Ecuador no es el problema de la Constitución, no es el problema de las leyes, es el problema de los seres humanos. ¿Qué quiero decir con eso? De que en el tema de la prisión preventiva, que le he escuchado con mucho detenimiento toda la introducción y el análisis que usted ha hecho, Gustavo, a mí me viene a la mente el asunto de que lastimosamente nosotros, cuando empezamos con la Constitución del año 2008, se dijo en definitiva, y el texto era palabras más, palabras menos, del artículo 77.1 de la Constitución, que la prisión preventiva será excepcional. Sin embargo, Gustavo, en la consulta popular del año 2011 se cambió el texto y se dijo que no será la regla general, lo cual de alguna manera no es un asunto solamente semántico, sino fue de fondo, porque en ese momento, es decir, estoy hablando ya en el 2011, ya habíamos caminado 3 años con un garantismo, y el garantismo es bueno, además de que el tema constitucional que se puede venir no puede trastocar principios del derecho internacional de los derechos humanos. Nosotros somos suscriptores de varios convenios y tratados internacionales, por lo tanto toda la normativa, la constitucional y la normativa secundaria, debe sujetarse inexorablemente a lo que dicen los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Sin embargo, yo lo que hago esta reflexión es: si en el 2008 empezamos bien diciendo que la prisión preventiva era excepcional. Esto psicológicamente estoy hablando como operador de la justicia en esa época. Es decir, a mí me venía a la mente de que yo no puedo la prisión preventiva dictar por dictar, sino es excepcional. Y el código con causas que lo justifiquen, indudablemente. Hubo una reforma, Gustavo, yo creo que a veces el problema de los ecuatorianos nos olvidamos. Hubo una reforma fundamental, y yo digo, era sedazo nuevo. La Asamblea del 2009 dictó una reforma al Código de Procedimiento Penal, la reforma más grande que hubo y que se sintonizaba con un derecho penal mínimo. Es decir, ahí teníamos unas salidas alternativas a la prisión preventiva y al proceso penal. Pero resulta que eso fue en el 2009, marzo, y en el marzo del 2010, los mismos actores, la misma Asamblea, dictaron una contrarreforma, la del 2010, y regresamos a donde estamos. Y claro, el 2014 ya estaban montados en el potro políticamente. En la Revolución Ciudadana dictaron el Código Orgánico Integral Penal, que yo creo que es el causante del hacinamiento carcelario. Ahí hay una figura perversa. ¿En qué situación? ¿Cómo describiría usted concretamente está el tema de la prisión preventiva? Acabamos de escuchar al presidente sobre el hacinamiento de las cárceles. 7,000 presos están en condición de hacinamiento, dice el presidente, como un justificativo también para la ampliación de esta cárcel que acaban de inaugurar y la construcción de otra cárcel. Tras la masacre carcelaria que se dio recientemente en Machala, ha salido a relucir nuevamente que hay un gravísimo problema de descontrol de las cárceles. Uno de los ingredientes principales es el hacinamiento. Bueno, el hacinamiento sí, pero también estamos nosotros, creo que echando un poco la culpa es de la vaca, porque no es necesariamente el tema del hacinamiento. El problema es que el crimen organizado tiene su cuartel general en las cárceles. Más grave, por supuesto. Eso no podemos. No está bajo el control del Estado las cárceles. No está. Es una conclusión clarísima. Por eso el SNAI debe desaparecer. Yo creo que el gran alcahuete de la crisis carcelaria es el SNAI. Yo le escuché al pero todas estas condiciones
razones, incluyendo el hacinamiento, contribuyen para esto, para ese descontrol, para ese caos del cual se aprovecha la narcodelincuencia. Indudablemente, yo le escuchaba al presidente, usted puso ahí, y le escuchaba al presidente que decía que las condiciones de las cárceles no han sido arregladas. Entonces yo me hago la reflexión, el presidente está hablando sobre de qué país. Si recuerde usted que desde el 2021 tenemos estados de excepción, estados de emergencia, perdón, que se dictaron sobre la base de la crisis carcelaria. 2021, 2022, la 2021, la crisis más fuerte que hubo, impactante a nivel mundial, lo que pasó en las cárceles del Ecuador. Y hemos estado de emergencia, y las cárceles siguen siendo lo mismo. El Ecuador es el único país donde los privados de la libertad tienen un rosario de derechos en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, el único derecho que no es para los condenados, sino para los que están bajo el régimen, justamente, Gustavo, de la prisión preventiva, es decir, que no están condenados aún, es el del sufragio. Es el único derecho, porque los otros que tienen que ver con la dignidad del ser humano no existen, por más que están proclamados en el Código Orgánico. Si no existen garantías para la vida, cuando todos los ciudadanos presos están bajo la tutela del Estado, ¿qué podemos esperar? Pero es que indudablemente a los gobiernos no les interesa las cárceles, solamente les interesa ese hacinamiento carcelario producto del abuso de la prisión preventiva, porque ahí está el hacinamiento. Mire, aquí hay una figura perversa creada en el 2010 y luego ratificada en el Código Orgánico Integral Penal en el 2014, que es el procedimiento abreviado. Es inconstitucional y es lo más perverso, porque eso le permite, y eso para mí siempre lo he dicho, es una suerte de comodidad judicial, comodidad fiscal, porque le agarran a una persona y le ofrecen un caramelo, le detienen y le dicen, en vez de irte 3 años, te vas a ir 1, pero di que eres culpable. Y para eso todo el sistema de justicia se presta. Está la Defensoría Pública, están los defensores privados, está la Fiscalía, está el juez. No hay un control real de que una persona diga sí, o sea, yo soy, efectivamente. Es lo que en el sistema anglosajón utilizan y van resolviendo. Pero aquí, lastimosamente, es la estadística, entre comillas, judicial del eficientismo judicial y policial. Entonces eso es perverso. Entonces nadie mira en las cárceles como un tema humano, ¿no? Entonces la cárcel justifica las actuaciones de los gobiernos. Mire, ayer anoche conversaba yo con mi hija, una de mis hijas, y hablábamos acerca de las penas, ¿no? Y obviamente hay un tratadista como es Jiménez de Azúa, que en el siglo pasado dijo lo siguiente: el legislador, a través de la pena, canaliza, Gustavo, los instintos ancestrales del ser humano, que son la venganza, la retribución y el sadismo. La cárcel en el Ecuador y la cárcel en Latinoamérica es eso, efectivamente. Es decir, satisface de alguna manera esos instintos ancestrales del ser humano. Pero yo creo que lo que existe en el país es el abuso de la prisión preventiva, y lo otro, de no tener, por ejemplo, el uso indiscriminado en cambio de las medidas cautelares no privativas de la libertad. Yo no entiendo cómo a una persona que ya ha estado privada de la libertad en otras ocasiones le ponen un grillete. O sea, son cosas irracionales del sistema de justicia. En función del escaso tiempo que tenemos, sí, permítame tocar colateralmente el mismo tema, pero de una manera colateral. Le preguntaría, doctor Valdivieso, ¿por qué las políticas, las medidas de mano dura no logran reducir de manera sostenible la violencia? Ecuador va a cerrar este año y el tema de los asesinatos se mueven como una proyección económica que se dice en X tiempo Ecuador va a estar en tal situación. Aquí se habla de los muertos y se habla de 9.000 muertes violentas proyectadas para finales de este año. Pero es que yo pienso que el tema de esta violencia, más bien es el capital político que tiene el presidente. Es decir, mientras haya más violencia es lo que a él le lleva o le posibilita hacer el cambio del Estado.
O sea, eso es en definitiva. Yo no creo que haya una política pública real como para disminuir la criminalidad, porque yo todavía, y no sé, Gustavo, puede que yo esté equivocado, usted como comunicador social está más al tanto, entendería. Recuerde usted que el presidente de la República dictó un decreto ejecutivo para evitar el reclutamiento. La pregunta es, ¿nos ha dicho el presidente de la República o el Ministerio del Ramo qué frutos ha dado de ese decreto ejecutivo? No, simplemente fue una narrativa, una etiqueta que nos vendió y que nos dijo, hay que atacar a eso, pero no se ha atacado eso porque siguen los muertos en las calles y se matan entre ellos. El presidente de la República, una de las polémicas declaraciones que ha hecho, lo recalcaba un analista, Mario Hunda, en este medio de comunicación, aseverar que de cada 10 muertos, 9 son cómplices de esta violencia, pero si nos preguntamos en dónde está la estadística, la prueba, en qué se basa una aseveración de esta dimensión. A mí también me llamó mucho la atención cuando el presidente hacía esa reflexión, es decir, se están matando entre ellos y estas personas que mueren son personas prontoreadas. Eso me parece... Además del mensaje, mejor pongamos pues la pena de muerte en Ecuador. Oiga, bueno, eso nunca va a poder suceder porque nosotros, yo creo, a ver, sincerémonos, Gustavo, yo creo que de alguna manera, dada la realidad, sí existe la pena de muerte en el Ecuador. Lo que no existe es constitucionalmente, pero yo creo que en la práctica sí existe. El ajuste de cuentas el problema es que hay gente de toda condición, de toda calidad, por la gran variedad de delitos, pueden eventualmente terminar en las cárceles. Y allí es donde es enormemente importante este tema tan discutido de los derechos. Es que yo creo que el problema es de la justicia por mano propia que nosotros decimos que no existe. El Ecuador se inventó esa fórmula y que me parece a mí interesante, que en materia civil los jueces administran justicia y en materia penal hacen justicia. Sí, porque los jueces son los únicos que pueden hacer justicia. Sin embargo, la justicia por mano propia está en todo lado. El sicariato es justicia por mano propia. Hay que leerle de esa manera. Es tremendo. Sí, es terrible lo que estamos diciendo, pero yo veo... Nuevamente, este dominio de las prisiones pasa a las calles, a las urbes, a las ciudades. Es que hay una serie de figuras, todas las economías criminales se mueven en torno a eso. Entonces, yo creo que debemos transparentarnos, pero a mí lo que sí me preocupa no es que deben haber más cárceles, Gustavo. No, deben haber figuras legales para evitar que vayan menos personas a las cárceles. Sí, porque miren, en la reforma del 2009, en marzo del 2009, me acuerdo de memoria, había una serie de figuras como la conversión, la suspensión condicional del procedimiento, ¿no? Y que eso permitía que no haya hacinamiento carcelario. Pero ya en el 2010 se desbarató eso y se creó el procedimiento abreviado. Y eso es comodidad. Entonces, si es que no pensamos en eso y creemos que mientras hayan más cárceles más seguras, se resuelve el problema de combatir a la delincuencia. ¿Cuáles son las obligaciones? No hablamos de gobierno. Hablamos del Estado en su sucesión de gobiernos. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado con respecto a las personas que llegan a ser privadas de su libertad? Mire, Gustavo, empecé diciendo yo que el Ecuador es el único país que tiene un rosario de derechos en el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal, que de alguna manera reproduce un instrumento de carácter internacional que es el tratamiento a los reclusos y a las personas privadas de la libertad de las Naciones Unidas, que eso data de los años 80 o 70, imagínense, recién lo inauguramos en el 2014 en el Ecuador. Es decir, existen instrumentos internacionales y existe normativa legal en donde los centros de privación de la libertad tienen como fundamento principal no atentar a la dignidad del ser humano, pero al Estado y a los diferentes gobiernos lo que les ha interesado es seguir utilizando el tema de las cárceles como sinónimo de que se está actuando o se está controlando o se está evitando la violencia en el Ecuador. Y en cuanto a la rehabilitación de las personas, ¿qué dice la Constitución? La rehabilitación y la reinserción, y usted me acaba de sacar una sonrisa, Gustavo, porque yo me hago la reflexión.
hagamos un trabajo de investigación y veamos qué institución del Estado ha recibido en sus despachos a ex privados de la libertad y condenados. Ninguno. Es decir, en casa de herrero, cuchillo de palo. Si la función pública... ¿Hay alguna estadística sobre esto? No hay nada, es que es imposible, porque si bien la Constitución dice que no se mirará al pasado judicial, pero no es menos cierto. Si lo público no acepta a lo que es producto de la función pública, de lo que es del Estado mismo, ¿cómo los privados van a aceptar en sus trabajos a personas que han recibido una condena y han estado en la cárcel, cuando la cárcel no es sinónimo de rehabilitación ni de reinserción? La cárcel es la escuela del delito. Es decir, las cárceles están, yo no digo centros de rehabilitación porque ese es un eufemismo, son cárceles, es decir, no han cambiado. Dejamos abandonado el penal Gabriel García Moreno y construimos la cárcel de Turi, pero la pregunta es, ¿cuál es más inhumano? ¿El penal García Moreno es la arquitectura del siglo XIX o esta arquitectura del siglo XXI? ¿Qué opina usted a propósito sobre esa especie de emulación del sistema Bukele que hemos visto graficado en estos días? Oiga, y eso vende, digo políticamente vende. La última escena del presidente de inaugurar, entre comillas, aunque entiendo que no está la cárcel del encuentro, todavía no está implementada, está terminada. Tiene un avance de un 30-35%. Que los medios de comunicación no han podido acceder a ver las condiciones en las que están. Entonces, hay un cerco informativo allí. Eso es pernicioso. Entonces, obviamente que cuando el presidente hace eso y emula lo que hace Bukele, eso en el imaginario colectivo y en mucha población saca aplausos. Sí, es porque la gente cree que esa es la única forma de combatir de la mano dura. Entonces, hacer todo ese procedimiento idéntico, solo le faltó el ponerles calzoncillos blancos. Sí, o sea, dejar la ropa que inauguró un ex ministro, ese color anaranjado, y ponerles la ropa blanca que utilizan en El Salvador. Anaranjado, que es también la figura en los Estados Unidos. Así es. Entonces, yo lo que creo es que emular eso responde a una línea comunicacional y a un proyecto que tiene, pero en definitiva eso yo creo que no... Para no desviarnos del tema, son quizá las últimas instancias que tenemos en este día para intentar aportar un voto empoderado, un voto consciente de la gente. ¿Cuánto podría cambiar de los defectos que sí existen en la Constitución de Montecristi una nueva Constitución? Yo soy escéptico, Gustavo, y yo le decía a usted antes de empezar nuestra conversación, y decía, vengo pensando en el artículo 5 de la Constitución y la primera pregunta sobre las bases militares, y la pregunta es, el artículo 5 dice que se prohíben las bases militares extranjeras y el Ecuador es un territorio de paz. No tenemos bases extranjeras, el Ecuador es un territorio de paz. No es un territorio de paz. Vienen las bases extranjeras, ¿va a ser el Ecuador un territorio de paz? Dudo. El problema no está ahí y concluyo utilizando la expresión suya, la calentura no está en las sábanas. El problema no es el tema de la Constitución, sino el tema de los políticos. Lastimosamente yo creo que el Ecuador está como está es porque los políticos han dejado de ser lo que la ciencia política les invita a hacer, el altruismo. Aquí lo que impera es el agarra lo que puedas. El sistema Bukele, usted ha dicho, vende, pero hablando desde el punto de vista del interés ciudadano, de las posibilidades, así sean remotas en Ecuador, de una rehabilitación de los presos en las cárceles, de un respeto a los derechos humanos, ¿hay algún sitio en donde se estén haciendo mejor las cosas con un sistema que se pueda emular? ¿Qué experiencias latinoamericanas, por ejemplo, ofrecen modelos más integrales de seguridad y justicia que eventualmente podrían adaptarse en el Ecuador? ¿Hay algún referente? Pero mire, por ejemplo, los TTD, que se llaman los Tribunales de Tratamientos de Drogas, que eso representa lo que significa en el sistema anglosajón la Corte
hablaste de drogas. Aquí en América Latina funciona en la Argentina y funciona muy bien en Chile, en donde las personas que han cometido infracciones se someten a un primer cuestionamiento. ¿Cuál es la razón por la que han delinquido? Y usted encuentra detrás de esos actos delictuosos violentos, encuentra enfermos, encuentra adictos a gente adicta al alcohol, etcétera. Y a estas personas, ¿qué es lo que hace el sistema chileno? No les pone en la cárcel, sino les pone en lugares donde les somete a un tratamiento y les suspende el procedimiento. Y si esta persona incumple, va a la cárcel. Es decir, si hay formas de hacerlo. Y mire, es lo que también se llama en el mundo, en la nueva criminología, en el nuevo derecho penal, la justicia premial. Es decir, reconocer cuando una persona admite eventualmente un hecho, no necesariamente tiene que ir a la cárcel. El problema es que en nosotros y en los políticos siempre ese es populismo penal. Es decir, la cárcel es lo que más vende. La violencia que nos meten por los ojos, la narrativa que viene por todos los sectores, es lo que de alguna manera hace que se justifique lo que estamos viviendo nosotros. Pero yo no creo que el Ecuador va a inaugurar quizás en algún momento pueda inaugurar esa sensibilidad de pensar de que la cárcel debe ser la excepción. Sé lo que yo estoy diciendo y a qué me someto, pero lastimosamente no hay muchas formas de la criminología moderna, contemporánea, que nos permiten la cárcel como lo último que se debe hacer, pensando obviamente en el ser humano. Una pregunta final, aunque es difícil pedir una dicotomía, pero le hago esa pregunta más en la calidad de analista, pues usted participa en muchos medios de comunicación, escribe incluso para diario el Telégrafo. ¿Cómo debería evaluarse la eficacia de las políticas de seguridad por cifras de homicidio, esos récords que va rompiendo Ecuador, por percepción ciudadana, esas cifras que dan las siempre cuestionadas encuestas en Ecuador, o por evidencias de ese control territorial? Bueno, yo creo que para mí la estadística es una mentira encuadernada. Es decir, yo no creo en los números, yo creo en los hechos y creo en las realidades. Es decir, yo creo que no existe una política pública real en donde diga estamos combatiendo al crimen organizado. Yo creo que lo que sucede en el país es que hay una invitación en que se maten entre ellos. Es decir, esa es la dura realidad, porque si hubiera una política pública de combatir al crimen organizado, aquel decreto que yo le recordaba a usted, Gustavo, y le decía, el de la política de no reclutamiento a los jóvenes, eso ya nos daría algún resultado, pero simplemente fue un asunto, una narrativa que apareció en un determinado momento, cuando igual se declaró que el conflicto armado interno, pero y el surgimiento de las dos leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales, pero yo no creo que haya una real política pública, y ninguna ley ha logrado solucionar los problemas del crimen organizado. El crimen organizado no es un tema de barrio, es un problema inmenso donde están involucrados otros países, ¿sí? Es decir, no es un asunto territorial ecuatoriano, es decir, de todo lado se nutren de lo que pasa aquí o lo que del Ecuador les sirve para ellos. No hace falta, tampoco debemos hacerlo, preguntarle, doctor Valdivieso, cómo va usted a votar. Eso lo dejamos para la deducción del público. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias, Gustavo, pero siempre dije, y lo reitero con usted, yo nunca he estado a favor de una constituyente. Yo siempre he dicho, yo creo que habían los remedios a través de las reformas parciales, pero entiendo que el presidente, cuando la Corte Constitucional se convirtió en la piedra en el zapato, es lo que nos está llevando a que estemos a las puertas de decidir si queremos o no una nueva constitución. Bien. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente. Han escuchado al doctor Simón Valdivieso, ex juez de lo penal, hoy activo en su profesión. Son